Hace unos años conocí a Rómulo. Os lo presento. Rómulo es un rinoceronte blanco. Es un rinoceronte que está en peligro de extinción. Tuve ocasión de conocerlo en el zoológico en el que vive. La historia de Rómulo es una historia curiosa porque durante 23 años Rómulo vivió en un zoológico pequeño, en una instalación reducida, más pequeña que esta aula. Y lo único que podía hacer Rómulo durante 23 años de su vida fue dar vueltas. Dar vueltas una y otra vez en la misma dirección. Cuando yo conocí a Rómulo lo habían trasladado a un zoológico más grande. En principio quisieron ponerlo en una instalación gigantesca, una instalación con otros rinocerontes blancos para que hiciera vida de rinoceronte. Bueno, todos habréis conocido a algún rinoceronte alguna vez en vuestra vida, ¿no? Pues Rómulo no quiso estar con otros ejemplares de rinoceronte, con lo cual hicieron una instalación para él, una instalación como la que veis en pantalla, ahí está él, pues con arena como en la sabana, con troncos como en la sabana, una instalación perfecta para un rinoceronte. ¿Y sabéis lo que hace Rómulo? Dar vueltas. Cuando hablaba con sus cuidadores me comentaron que Rómulo estaba en terapia. Vaya, también los rinocerontes van a terapia. Y estaban muy contentos porque habían conseguido algo especial. Y es que Rómulo empezara a dar vueltas en la otra dirección. Y creían que con la terapia que le estaban haciendo a Rómulo, algún día conseguirían que Rómulo se moviera, se deslizara por toda su instalación. Y quizá, quién sabe, en algún momento determinado, Rómulo también pueda ir a esa instalación con otros rinocerontes blancos y disfrutar de su vida de rinoceronte con otros ejemplares. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros dando vueltas en la misma dirección? Muy buenas tardes. Quiero agradecer en principio a la Universidad Pública de Navarra y a personas que especialmente han estado persiguiéndome para que hoy estuviera aquí, porque es un placer estar con vosotros esta tarde. Precisamente para conseguir hacer cambios en nuestra vida y mejorar nuestra comunicación con nosotros mismos y con los demás, tenemos herramientas innovadoras, llamativas, como son la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Y lo suelo comentar en mis cursos, en mis jornadas, en las conferencias que doy. Cuando salgáis hoy de aquí, no vais a mirar a las personas de la misma manera. Pobres de esos conejillos de Indias con los que vais a cenar esta noche, que no sospechan que habéis estado en una conferencia en la que se ha hablado de PNL. Vamos a hablar de comunicación en un mundo que cada vez está más incomunicado, precisamente, y eso que tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Y fijaros, esta escena es muy habitual, Personas que están juntas, pero están comunicándose, sí, pero cada una a su aire, cada una a su manera. Y muchas veces las personas ni nos decimos buenos días, ni decimos hola, ni... He venido en el tren hace un rato y si se te sienta alguien al lado, ni siquiera un buenos días. Como yo digo, lo mismo si estoy al tren, los últimos momentos de tu vida los has pasado con una persona al lado y ni siquiera te has dicho ni hola, ni buenos días, ni nada. Y a veces cuando hago conferencias o jornadas, suelo decir, digo, ¿sabes quién es la persona que está a tu lado? Ojo, que a lo mejor es el hombre de tu vida. O tu futuro jefe. O quién sabe. Y muchas veces ni siquiera nos decimos un buenos días. Vamos a hablar no solamente de comunicación, sino también de la oratoria, de lo que es hablar en público. Porque realmente hablar en público no es más que comunicarse, es la misma actividad que hago cada día. Lo que pasa es que hay más personas mirando. Nada más. Empecé a hablar en público con 16 años y diréis, ¿pero qué hacía esta chica con 16 años hablando en público? Pues estaba en un grupo ecologista y me correspondió ir a un colegio a dar una conferencia. Imaginaros un colegio en Madrid, 300 niños en un salón de actos,
No había PowerPoint, no había ordenadores, no había internet, lo siento. Lo que teníamos eran unos carros de diapositivas, donde las diapositivas había que colocarlas boca abajo. Sí, algunos los conocemos. Bueno, pues yo llegué allí, había dado la conferencia en mi casa, a los peluches, a mi madre, a mi hermano, para sabérmela bien, para ir bien preparada, entonces era perfeccionista, luego me voy quitando, poco a poco. Y resulta que cuando llegué allí y fui a colocar el carro de diapositivas en el proyector de diapositivas, de repente no coincidían. Eso era algo que pasaba, ¿no? Como pasa ahora a veces con las versiones de PowerPoint. Con lo cual, todas las diapositivas se cayeron al suelo. Imaginaos, 300 niños riéndose, yo recogiendo diapositivas y colocándolas ya de cualquier manera en el carro. Ya no tenían orden, algunas estaban boca abajo, un desastre total. La conferencia que tanto me la había preparado se convirtió en aquí un oso, aquí unos niños, aquí un árbol, aquí unos niños, aquí un tal. Bueno, desde los 16 años hasta aquí he hablado muchas veces en público. Pero te siguen pasando cosas que te sorprenden. Y nunca puedes imaginar todo lo que te puede ocurrir. Y hace poco estaba en Madrid dando una clase, en un grupo en abierto, y de repente una chica levanta la mano y me dice: oye, Mónica, ¿puedo salir a dar de mamar a mi bebé? Y todos empezamos a mirar por debajo de las mesas, como diciendo, ¿dónde está el bebé? Llevamos varias horas de clase y ahora va a salir a dar de mamar al bebé. ¿Dónde tiene escondido el niño? Y ya dice la chica, no, está en recepción, que lo ha traído mi marido, que estaba llorando en casa. Bueno, sí, sal a comer al bebé, pobrecillo, no le vamos a dejar de comer por la PNL o la inteligencia emocional, no merece la pena. Tampoco eso. Cualquier cosa te puede pasar hablando en público. Pero vamos a ver hoy fórmulas para conseguir que cualquier cosa, cualquier circunstancia que nos ocurra cuando me estoy comunicando con alguien o cuando estoy hablando en público, la pueda solventar sin problemas. El otro día me llegaba esta foto por Twitter. Un chico, un amigo de Murcia, mandaba esta foto y decía: esta es la imagen que estoy viendo, estoy en una conferencia. Y mi pregunta por Twitter fue: ¿están tuiteando la conferencia o es que es muy aburrida? Claro, lo mismo estaban tuiteando porque aquello era emocionantísimo, o lo mismo estaban jugando al Angry Birds o a cualquier cosa porque aquello era un aburrimiento tremendo. La respuesta fue: esto es aburridísimo. Decía el chico que me escribía al Twitter: se les voy a recomendar que hagan un curso contigo. Bueno, que hagan lo que sea, pero serán muy buenos, eran empresarios los que hablaban, digo, serán muy buenos empresarios, pero si está todo el mundo con el móvil enganchado, algo malo hay ahí. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que nos cuesta. Y sin embargo, es tan sencillo como seguir 3 claves que para mí son fundamentales. Y yo lo suelo decir, no son las únicas, se pueden hacer muchos cursos de hablar en público, de oratoria, pero para mí son las que me parece que funcionan, en las que creo, y son la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón. Steve Jobs ha sido uno de los grandes genios de los últimos años, del último siglo. Todos le conocíamos, usamos sus productos, o parecidos, copiados, etcétera, lo que sea. Pero lo cierto es que Steve Jobs se dio a conocer a partir de 2005, de la conferencia que dio en Stanford. A partir de ahí, cuando ese vídeo en YouTube se convirtió en uno de los vídeos más vistos, a partir de esa conferencia es cuando empezamos a oír que Apple lo llevaba un señor que se llamaba Steve Jobs, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a ver que puede ser un importante empresario, puede ser un buen profesional, pero la verdad es que hablar en público es fundamental ya en el 85% de las carreras. Por lo tanto, no perdáis la oportunidad, y me encanta que haya tanta gente joven, no perdáis la oportunidad de disfrutar hablando en público. Vamos a ver un vídeo de Nick Vujicic. Bueno, y lo queríamos oír. Veremos luego si lo podemos oír, porque ahora mismo no se oye.
Estas son las clases de cosas que te pasan hablando en público, ¿no? Y las resuelves con naturalidad, ni poniéndote nervioso, ni... Si la técnica no ayuda, no pasa nada, lo sabemos solventar con la persona. Porque decíamos que una de las claves de la oratoria es la naturalidad, es ser uno mismo. Y este es Bono, el de U2, dando una conferencia en TED Conferenciantes, magistral, siguiendo las 3 claves de la oratoria, la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón. Porque la naturalidad quiere decir que somos la misma persona cuando estamos tranquilamente charlando con unos amigos, como cuando tenemos 5.000 personas delante. Somos la misma persona. No cambiamos. Y por lo tanto, muevo las manos como las muevo cuando estoy hablando con mis amistades. Y mi voz sale igual que cuando estoy entre amigos. Tendré que proyectarla un poco más para que llegue más allá. Pero no pasa nada en mi interior que me impida hablar en público. Esto nos quita, esta naturalidad nos quita el miedo a hacer el ridículo. ¡Ay, el dichoso miedo a hacer el ridículo! ¿Qué es hacer el ridículo? Pues para mí no existe. No existe hacer el ridículo. Es una sensación, porque lo que para ti puede ser hacer el ridículo, para otra persona, para ti puede ser diferente. Es decir, que para cada uno es una sensación distinta lo de hacer el ridículo. Por lo tanto, vamos a quitarnos todos esos rollos de la cabeza que nos impiden hablar en público con tranquilidad, porque no los necesitamos. Es la misma razón por la cual los españoles no hablamos bien inglés. Vamos, ni inglés, ni ruso, ni chino, ni nada. Por el miedo, ay, si no lo hago bien, se van a reír y se van a tal. Y luego vienen los americanos y chapurrean como pueden el español y nos parece maravilloso. Pues nosotros también, ¿por qué no? Por el sentido del ridículo. Pasemos del sentido del ridículo, de verdad. Es una sensación nada más. Miedo a que algo salga mal. Sí, pueden salir muchas cosas mal cuando hablamos en público. Pero no pasa nada. Si tú eres una persona, eres humano. Eres como el resto de las personas que te están escuchando. Por lo tanto, te puedes equivocar. Y puede que algo no funcione y no te vas a cortar las venas por eso. No pasa nada. Seamos naturales. Hace unos años entré en una clase en el CEU, en una escuela de negocios, hablando en suajili. Estudié suajili hace bastantes años, un idioma africano, el de Kenia, Tanzania, etc. Entré en la clase hablando en suajili y los alumnos con los ojos perplejos. Y yo seguía hablando en suajili y los alumnos con los ojos ahí pendientes diciendo, ¿de dónde haber sacado esta loca, no? Total, que ya en un momento determinado dije, ¿qué pasa? ¿Nos han avisado de que la clase es en suajili? Pues tengo todo el PowerPoint en suajili. Los alumnos empezaron ya a reírse y ya continuamos con la clase, que era de comunicación interna. Han pasado los años y de vez en cuando me encuentro a alguien en algún evento, en algún sitio, en alguna conferencia o lo que sea, alguien que se acerca a mí y me dice, oye, Mónica, tú me diste clases, hola, tal, no sé qué. Y yo, me suenan las caras, pero es imposible que me acuerde de todo el mundo. Le digo, ¿ah, sí? Dice, sí, que entraste en clase hablando en suajili. Esa era yo, sí. Seguro que era yo. Porque cuando hacemos algo especial, sin importarnos el sentido del ridículo, entonces llegamos a la gente. Y gustamos a la gente. ¿Y puede haber un porcentaje de gente a la que no le guste? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Puede haber gente que pensara entonces, mira esta, qué ridícula, hablando en suajili en clase? Pues sí, pero a la mayoría de la gente les gustó. Y a la mayoría de la gente les llamó la atención. Y cuando han pasado los años no tienen ni idea de lo que les conté de comunicación interna, pero se acuerdan de mí y de que hablaba en suajili. Por lo tanto, necesitamos esa naturalidad para ser como somos y para que no nos importe lo que piense la gente. Frente a la superioridad de algunos ponentes que se creen, yo como soy el que va a dar la conferencia, pues soy el más listo, soy el que más sé, soy el que... Bueno, yo sé lo que sé y cada día voy aprendiendo. Y no me creo ni que sea la persona que más sabe de PNL, ni de inteligencia emocional, ni de oratoria, ni de Obama, y eso que soy bastante friki Obama. De los dos, además, de él y de ella. De los dos, lo confieso. La humildad frente a la superioridad.
Dice, eso nos quita el miedo a que se nos pregunte algo difícil, porque hoy me podéis preguntar cosas que no sé. ¿Y qué creéis que voy a decir? Porque no lo sé. Porque no puedo saber todo de nada. Con lo cual no tengo miedo a que alguien me pregunte algo que no sé. Y tampoco tengo miedo a quedarme en blanco, porque una de las cosas que nos pasa cuando hablamos en público es que las personas que nos escuchan no saben lo que les vamos a contar. Con lo tanto, si algo se me olvida, nadie se va a enterar. Cuando yo me vaya aquí, diré, ay, se me olvidó contarles aquello, ay, no les he dicho no sé qué. Pero sí, hoy en día tenemos todos los medios para que no podamos quedarnos en blanco. Si tenemos el PowerPoint, que es la chuleta maravillosa, o podemos llevar una ficha, o podemos hacer un discurso. Hay muchos métodos como para que no te puedas quedar en blanco, con que quitémonos miedos varios. Hace unos años participé en una mesa redonda en Sevilla. Ya sabéis que es mentira, que las mesas redondas nunca suelen ser redondas. Era una mesa muy alargada y me tocaba sentarme al final, en la esquina. Y había una tarima exagerada, demasiado grande, demasiado alta. Yo coloqué 3 patas de la silla dentro de la tarima y una pata en el aire. Os podéis imaginar lo que pasó cuando me fui a sentar. Me desparramé. ¡Buah! Por el suelo. Todo el auditorio lleno de gente, partido de risa. Bien. Tenía 2 opciones. Podía levantarme de allí en plan, voy a llamar a mi abogado, esto no, es insoportable. O podía levantarme como hice y pues anda, que como hable o igual que me siento, lo llevamos claro. Porque ¿cuál creéis que es la segunda emoción que se produce en la gente? La primera es reírse. Alguien se cae y nosotros nos reímos. Pero la segunda, ¿os la imagináis? La empatía. La gente dice, ay, pobre, lo que le ha pasado. Si me llega a pasar a mí. Todo el mundo se pone en tus zapatos y dice, ay, pobre, lo que le ha pasado. Entonces ya les caes bien. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Sí, porque eres humana y te equivocas y te caes y tropiezas y no pasa nada. Así que no ocurre nada, con naturalidad y con humildad podemos salir de cualquier situación que nos ocurra. Y la utilización del corazón frente a esa frialdad que muestran a veces nuestros oradores, sobre todo los políticos. Cuando doy un curso de hablar en público suelo preguntar, ¿qué emociones nos despiertan nuestros políticos? Y la respuesta suele ser, ninguna, nos dan pena, asquito dicen por aquí. La verdad es que pocas veces no estamos ahí, ay, genial, qué bien lo han dicho, qué emoción, qué gusto, cómo se nota que les importamos, sí, se nota que están involucrados en el tema de los desahucios y que de verdad, que son temas muy duros que estamos viviendo cada día y nos los están contando como si no fuera nada. Hasta Shakira, que es una estupenda cantante y muy buena conferenciante. Si tenéis ocasión de escuchar su conferencia, el vídeo está en internet, en YouTube, la conferencia que dio en Oxford, muy buena, utilizando el teleprompter, como utiliza también Obama, leyendo el texto de un discurso, pero muy bien leído, muy bien hecho. Emocionante, la verdad. Claro, cuando hablamos desde el corazón, cuando hablamos de cosas que nos emocionan, que nos gustan, que nos llaman, entonces dejamos atrás la frialdad. Y ya no nos da miedo transmitir emociones. Ser capaces, esa es la magia de la oratoria, el que en un momento determinado seas capaz de hacer sonreír a tu público y en un momento determinado seas capaz de sensibilizarles sobre algún tema. El miedo a mostrarse humano y a que no le puedes caer bien a todo el mundo. Que hay 10.000 millones de personas en el mundo, muchos chinos entre ellas. Seguro que le caemos mal a algún chino. Dice, pues si no conozco a ningún chino, seguro que a alguno le cae mal. Y a nosotros también nos cae mal alguien, sí, también. De cualquier raza, de cualquier... También nos cae mal la gente, con lo cual, ¿qué? Me voy a esforzar voy a tratar de caer bien a todo el mundo, es imposible. Voy a tratar de hacer las cosas con el corazón. Me gusta decir que las manos en oratoria se utilizan abiertas, sin nada en ellas. No necesitamos un bolígrafo para hablar en público. No necesitamos cerrar los puños para hablar en público. Ni necesitamos sacar el dedo índice para señalar.
Necesitamos nada más que las manos abiertas. Que las manos abiertas indican que estoy haciendo un servicio a las personas que me escuchan y que no tengo nada que ocultar. Bien, con esas tres claves, la naturalidad, la humildad y hablar desde el corazón, somos capaces de quitarnos los miedos que tenemos para hablar en público, que solamente están en nuestra cabeza, y somos capaces de salir adelante ante cualquier circunstancia. Da igual si se apagan las luces, si no funciona el ordenador, si de repente tenemos que irnos a otra aula porque pasa no sé qué, lo resolvemos con esas tres claves. Ahora, si un orador viene de prepotente y viene de chulo y viene... Así no le perdonamos ni una. Así no. Nuevas herramientas, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Hace ya unos cuantos años entré en estos temas y la verdad es que me fascinaron. Y me fascinaron su aplicación precisamente a esa comunicación. ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocernos más a nosotros mismos y conocer también a las personas que tengo enfrente. Y darnos cuenta de muchas cosas que hasta ahora no nos dábamos. Por eso estamos dando programación neurolingüística ya a todo tipo de colectivos. Yo estoy dando en la Facultad de Periodismo, en la Complutense de Madrid, a policías, a médicos, a ingenieros, a astrofísicos, cualquier colectivo, porque a todo el mundo nos interesa, a todo el mundo nos importa comunicarnos mejor y comunicarnos mejor, tanto a nivel personal como a nivel público. Mi objetivo esta tarde, sobre todo, es abriros una nueva puerta. Una puerta hacia la inteligencia emocional, una puerta hacia la programación neurolingüística. Que exploréis, que busquéis, que analicéis, porque hay muchas cosas que nos hacen crecer. Y la inteligencia emocional realmente la podemos hacer crecer. ¿Qué es la inteligencia emocional? A mí me gusta decir que es el manual de instrucciones de cómo funcionamos. Es un librito que nos tenían que haber dado cuando nacimos, el librito de cómo funcionamos. Se lo habrían dado a nuestra madre y nuestra madre lo habría guardado para nosotros. Con él sabríamos. A ver, página 38. ¿Cómo me emociono? Ta, 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 ta. Página 25. ¿Cómo me entristezco? Ta, 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 ta. Bueno, alguno está sonriendo por ahí. Ya sé que los hombres leéis poco los libros de instrucciones. Pero las chicas los leeríamos. Es broma, ¿eh? No me gusta hacer distinciones porque yo creo que en todas partes hay de todo. Así que, pero era simplemente por hacer un chascarrillo. Dice Daniel Goleman, autor del libro La inteligencia emocional, las personas son contratadas por sus habilidades técnicas y despedidas por su falta de habilidades emocionales. Y ya está ocurriendo. ¿De qué te sirve tener 5 carreras, hablar 4 idiomas y tener 4 másters en no sé qué, si luego no eres capaz de gestionar un equipo de personas? Si no eres capaz de llevar bien los recursos humanos. Claro, eso no lo enseñan en el colegio. Eso no lo aprendes en un máster. Eso es un aprendizaje del día a día. Y esa inteligencia emocional no es como la racional. Que tienes ahí tal, mira, te hicieron un test en el colegio, normalito, ¿eh? Y ya está. Lo bueno que tiene la inteligencia emocional es que nos la podemos ir trabajando día a día. Y que no acaba nunca eso de trabajarse la inteligencia emocional. Es un largo, largo camino. ¿En qué consiste? Dice, en gestionar mis emociones. Ser capaz de gestionar yo mis emociones, si son mías. ¿Cómo no las voy a saber gestionar? Pues resulta que no sabemos. Y nos dejamos llevar por la vida y por lo que nos va pasando día a día. Y a lo largo del día, pues paso por enfado, paso por alegría, paso por tristeza, paso por sorpresa, paso por todas mis emociones, según los bandazos que me va dando la vida. Y sin embargo, soy yo quien podría gestionar mis propias emociones. Y no solo eso, sino que además de reconocer mis emociones, reconocer también las emociones de los demás. Y ahí volvemos otra vez a la idea de emocionar, de seducir cuando hablamos en público, de tener esa capacidad para llegar a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué objetivo tiene la inteligencia emocional? Ser más feliz. A ver, ¿a alguno le cabe un poquito más de felicidad en su vida? Yo voy a levantar la mano porque a mí también. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí? Sí, algunos veo que vais sobrados, ¿vale? O sea, vale, podéis repartir un poco, que está la situación un poco complicada. Sí, ser más feliz con uno mismo y ser más feliz con los demás.
¿Sabéis qué les ocurre ahora, hablando de lo de levantar la mano, a los oradores americanos cuando llegan a España? Claro, en la oratoria en Estados Unidos es diferente, porque allí la gente la ha aprendido desde pequeños en el colegio. Entonces, un orador, he estado con oradores americanos, 12.000 personas en un salón de actos, espectacular, en un pabellón, y dicen, venga, vamos a hacer una prueba, venga, ¿cuántos de hoy hemos venido en coche? Y levantan la mano y ¡buah! La gente levanta la mano, ¿no? ¿Qué les ocurre? Que cuando llegan a España pretenden hacer lo mismo. Y entonces la primera se la llevan, claro, porque no, pues venga, y ahora vamos a levantar todos la mano. Y aquí habéis sido majos, algunos ya habéis levantado la mano, pero hay veces que nadie, ni Dios levanta la mano, ¿vale? Y se quedan más cortados que nada, más vale que alguien les haya dicho antes algo, porque si no los pobres no lo entienden, no esa idiosincrasia de los países latinos, no la entienden. ¿Qué emociones tenemos el ser humano? Nos dice la inteligencia emocional que tenemos 6 emociones que nos vienen de serie, que las tenemos todos. Esas emociones son las que aparecen en pantalla. Miedo, tristeza, asco, enfado, alegría y sorpresa. Claro, el problema es que ¿sabéis cómo habitualmente gestionamos estas emociones? Pues muy mal. Imaginaros una cuadriga, la cuadriga de Ben-Hur, pero en vez de llevar 4 caballos lleva 6. Cada caballo es una emoción. Y yo, en vez de conducir la cuadriga así, ¿no? Como veíamos a Ben-Hur, cogiendo las riendas de mis caballos, conducimos así. ¿Qué pasa? Que se nos desmadran los caballos. Que de repente llega la tristeza y se nos desmadra. ¡Buu! Y llego a la depresión. Y de repente llega la alegría y se me desmadra. ¡Buu! Y llego a la falsa euforia. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Coger esas riendas de mis emociones y gestionarlas de manera adecuada. Una de las características de Barack Obama, y por eso me llamó la atención cuando escribí un libro sobre él, es su gran inteligencia emocional. Su inteligencia emocional forjada por una madre que le enseñó a leer con los discursos de los Kennedy, con los discursos de Martin Luther King, con los discursos de Gandhi. Y con un padrastro, Lolo Soetoro, que le enseñó, un indonesio, que le enseñó a gestionar emociones. De manera que es muy difícil ver un vídeo de Obama en el que esté enfadado. Y mira que hay vídeos en YouTube. Y puede estar en el Congreso hablando ante los congresistas republicanos y demócratas y que de repente uno le llame mentiroso. Cosa que allí no es normal, ¿vale? Aquí sí estamos acostumbrados, pero allí no ocurre. Allí no es habitual. Total, que alguien diga mentiroso y que Obama esté dando su discurso y simplemente haga este gesto. Eso no es verdad. Y continúe con su discurso. Esa gestión de emociones es espléndida, porque demuestra una serenidad. Entonces ya no tienes miedo, ni a hablar en público, ni a lo que te puedan decir, ni a hacer el ridículo, ni a nada. Porque tus emociones, tú estás sereno. Por eso me importa mucho la inteligencia emocional en la oratoria, por la formación del orador. Claro, luego me hacen la típica pregunta de ¿qué político español se parece a Obama? Ya la hemos liado. Menos mal que ninguno. Y entonces la respuesta es fácil, ¿vale? Sí, podemos copiarle muchas cosas, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, todas estas cosas se las podemos copiar, el marketing, tal cual. Pero ¿por qué no copiamos el interior? Lo que hay debajo. ¿Sabéis lo que dijo George Bush el día que se marchó de la Casa Blanca? El 20 de enero de 2009, cuando Obama llegó a la Casa Blanca y Bush cogió ese helicóptero y se marchó, tipo lo del Papa el otro día, pero en versión George Bush, y llegó a su rancho tejano, y estaban allí sus amigos, familiares, queridos, tal, etcétera, etcétera, y dio un discurso en el que dijo: hoy es un gran día, porque un hombre bueno ha hecho el juramento. Creo que es la única vez que está de acuerdo con George Bush. Pero es que George Bush conocía a Obama, le había conocido como senador hacía años, y sabía lo que había dentro. Luego otra cosa es lo que puede hacer y lo que le dejen y tal, y los trastazos que se debe pegar contra la pared al ver que muchas cosas no salen, ¿no? Pero es una persona con una gran inteligencia emocional. Por eso lo pongo de ejemplo. Bien, ¿qué ocurre cuando no gestionamos bien nuestras emociones?
que llegamos a esto, a las cargas emocionales. Bueno, a veces esta vez lo hacemos mejor. ¿Alguna vez nos hemos enfadado y hemos gritado a alguien? Sigue así, ¿vale? Digo, oye, que como majo, que no se enfada nunca con nadie, hombre. Bien, pues una cosa son las emociones y otras salir. Que esas emociones se nos desmadren y llegar a cargas emocionales. Que es cuando, no es que nos enfademos, porque el enfado está bien. El enfado está, podemos poner límites. Ser emocionalmente inteligente no quiere decir que eres happy guay, que venga todo el mundo y te pise. No. Quiere decir que eres capaz de poner límites. Pero poner límites, enfadarte con alguien no quiere decir ni tratarle mal, ni faltarle al respeto, ni gritar a alguien. No. Significa que las cosas en esta vida se pueden decir. Siempre. Y hay muchas maneras de decirlas. Hay que buscar la adecuada. Simplemente. Por ejemplo, nos dice Daniel Goleman, si el enfado llega a la amígdala, estallamos. La amígdala es una cosita que tenemos ahí en medio en el cerebro, donde llegan todos los impulsos del exterior. Y en algún momento determinado podemos sufrir lo que se llama un secuestro amigdalar. Es eso cuando notamos que nos hierve la sangre, que es una metáfora porque realmente no nos hierve, y entonces vas a estallar. Pues deberíamos hacer lo que nos decían nuestras abuelas, de contar hasta 10, o hasta 50, o hasta 100, lo que necesites. Nos dice, la gente que se ríe yo creo que es porque se ve en el tema, ¿verdad? Venga, hay que darse una oportunidad. Hoy es el momento para hacer el cambio. Dice, ante esta situación en la que notemos que estamos sufriendo un secuestro amigdalar, deberíamos preguntarnos, ¿es esto suficientemente importante como para que yo maltrate a alguien? ¿Está justificado que yo grite a alguien? ¿Va a mejorar las cosas? ¿Que yo no respete a alguien? Y si la respuesta es que no merece la pena. Entonces sí, podemos enfadarnos, pero sin llegar a la ira, que es la carga emocional del enfado. ¿No la necesitas? No la necesitamos ninguno de nosotros. Claro, si no la necesitamos en nuestra vida habitual, menos aún cuando hablamos en público. Porque el público siempre se va a poner de parte de la persona que demuestre educación, de la persona que demuestre serenidad, que demuestre tranquilidad. Con lo cual está bien gestionar mis emociones, pero no llegar a las cargas emocionales que supone que se nos desmadren esos caballos, esos 6 caballos que tenemos. Eso no lo necesitamos. Y sé que algunos estaréis pensando, bueno, es que esto que está contando Mónica no es fácil. Ya, lo sé. No he dicho que la inteligencia emocional fuera fácil, no lo es. No lo es porque llevamos muchos años de nuestra vida siendo como Rómulo, teniendo unas costumbres, teniendo unos hábitos. Y a veces viene alguien a mí y me dice, oye, Mónica, quiero cambiar a mi novio. Digo, vale, pues cambia de novio. Porque no podemos cambiar a las personas. Pero lo que sí es cierto es que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Tampoco es verdad esa frase que va diciendo la gente por ahí. Ay, yo es que soy como soy, que me quieran como soy. Yo no voy a cambiar ya. Pues peor para ti. Porque nos da la oportunidad, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística, entre otras herramientas que hay por ahí también, nos ayudan a hacer cambios en nuestra vida. Y a decir, vale, hasta ahora, hasta hoy, yo era de esta manera, pero ahora quiero ser de otra. Y si Rómulo lo está consiguiendo, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder conseguir también? ¿Por qué tenemos 2 orejas y una sola boca? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Vale. Te agradezco la respuesta, porque en alguna ocasión se me da una respuesta de hemisferio izquierdo y alguien empieza a decirme, no, bueno, la verdad es que tenemos 2 orejas, una a cada lado, porque necesitamos una escucha panorámica. Entonces, si solamente tuviéramos una oreja, entonces no podríamos escuchar igual. Y digo, quieto, quieto, ¿dónde vas, hemisferio izquierdo? Quieto. Necesito una respuesta de hemisferio derecho, porque deberíamos escuchar el doble y hablar la mitad. Eso es lo que necesitamos. ¿Vale? Es una metáfora. A veces esos hemisferios izquierdos son duros.
Pero es interesante, ¿eh? Si a alguien le gusta el tema, escuchar si alguien te habla desde el hemisferio izquierdo o desde el hemisferio derecho del cerebro, es muy interesante. Y lo estamos utilizando incluso en casos policiales, donde escuchar lo que dice una persona que está acusada de un asesinato no es lo mismo si lo está diciendo desde el hemisferio izquierdo o desde el hemisferio derecho. ¿Y el Bárcena? ¿Desde qué hemisferio habla? No sabemos si dice alguna verdad, ¿no? Seguimos. Bien. ¿Qué significa entonces la escucha activa, tan importante en la inteligencia emocional? Escuchar con los 5 sentidos. Te lo está pasando genial, ¿eh? A ti te vamos a cobrar un extra. No está disfrutándolo mucho. Escuchar con los 5 sentidos. Porque estamos acostumbrados a no escuchamos ni con los oídos. Fijaros, nos ponemos... ¿Cuál es tu nombre? Lali. Lali. Me pongo a hablar con Lali, Lali me está hablando y yo hago que escucho, ¿vale? En realidad no la estoy escuchando, pero ella no lo sabe porque la estoy mirando, entonces parece que la estoy escuchando, ¿eh? Pero yo estoy pensando en las cosas que tengo que hacer después, en dónde voy a ir, lo que voy a decir en cuanto ella termine, etcétera, etcétera. Y podemos escuchar con los 5 sentidos, porque el cuerpo también habla. Y muchas veces si escuchamos, solamente escuchamos con las orejas. Y sin embargo, nuestro cuerpo está hablando, y el cuerpo vuestro habla. Y aunque estéis callados, o cuando habláis, me decís cosas por la manera de estar sentados, por vuestros gestos, por vuestras sonrisas, o cuando cruzáis los brazos, me vais comunicando cosas. Y necesitamos también esa lectura del lenguaje no verbal de los demás, porque muchas veces la gente dice cosas con la boca y otra cosa es lo que se dice con el cuerpo. Fijaros un momento en los zapatos de las personas que están en vuestra misma fila. Lástima de los tacones. Fijaros si podríais cambiaros los zapatos con las personas que están en la misma fila. Preguntaros la talla. ¿Tú cuál usas? A ver, tal, no sé qué. Pues yo no sé qué. No, yo imposible. Tal. ¿Eh? Estupendo, ¿no? El momento para comentar algo. Tengo 1,38 y tal. Por cierto, esto no va mal, ¿no? Pues esa es la empatía, el ser capaz de ponernos en los zapatos de los demás. Otra de las herramientas de la inteligencia emocional. Y al igual que no es fácil ponerse en los zapatos de los demás físicamente, con algunas personas sí podemos, es fácil, con otras personas no es tan fácil, moralmente, espiritualmente tampoco es tan fácil ponerse en los zapatos de los demás, ponerse en la piel de los demás. La empatía es una de las herramientas fundamentales de la inteligencia emocional. Y no solamente para mí, sino para mí como comunicador. Porque cuando uno habla en público no viene para lucirse, ni viene para contar lo que quiere contar, sino viene para conseguir hacer algún cambio en los demás. Y para eso quiero dar a cada persona lo que necesita, lo que le gusta, que se lleve algo. Y para eso necesitamos empatizar, ponernos en la piel de los demás. Vale, ahora necesito un voluntario o voluntaria. Venga, ven. Sí que viene. Venga, ven. Una vez fui a dar una clase a un grupo de chavales de 12 años y antes de que terminara la palabra voluntario ya tenía todas las manos arriba. Y yo les decía, pero si no sabéis para qué es, da igual. Los niños a los 12 años quieren ser voluntarios para todo. Pero luego al día siguiente daba clase a los de 14 y ya ni uno quería salir voluntario para nada. Tú estás en los 13, ¿no?
verdad es que no. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. Fijaros, nos dice la inteligencia emocional, nos habla de que somos como un barco velero que va navegando por el mar. Nuestra vela está recta, vamos bien, navegando por el mar sin problemas. Pero en un momento determinado puede haber algo en nuestra vida que nos mueva la vela. Una tormenta, lluvia, de repente hay una marea, la posición de la luna, lo que sea hace que nuestra vela se mueva. Vamos a ver qué significa esta palabra de neutralidad, que no tiene nada que ver con la neutralidad esa de Suiza, tal cual, no tiene nada que ver con eso. Significa una buena gestión de emociones. Bien. Pues, Raúl, ¿Sí? ¿te vas a poner aquí tranquilamente? ¿Confías en mí? Sí. Oh, pues no sé, no te da motivos, pero... ¿Por qué no? Vale, sí que sí, gracias. Bueno, tú estate ahí quieto, así, en la postura que tienes, y yo te voy a pegar un pequeño empujoncito hacia allá, tú te dejas, ¿vale? Repito, yo te voy a dar un pequeño empujoncito hacia allá y tú te dejas, pero te desplazas. Vale. ¿Vale? Es que no te has dejado porque has hecho Vale. así, has sido como un junco. Sí. ¿Vale? Pero desplaza un poco, ¿vale? Venga. 1, 2 y 3. Muy bien, ahora sí, se ha dejado. Bien. ¿Qué ha pasado? Él estaba tranquilo, llevaba su barco surcando por el mar y de repente yo, pues, he sido alguien que le ha dicho algo desagradable, su jefe que le ha despedido del trabajo, su novia que le ha dicho algo, algo que le ha desequilibrado de sus emociones y le ha hecho salir de esa neutralidad en la que él estaba. Pero él puede adquirir una postura de neutralidad para gestionar bien sus emociones, que es la que vamos a poner a continuación. Vamos a clavar los pies bien en el suelo, que haya más o menos la misma distancia que tenemos entre los hombros, ¿vale? Más o menos la misma. ¿Sí? Así, sí, vale. Bien, las puntas hacia adelante, muy bien, estupendo. Y ahora, cuando yo te empuje hacia allá, tú vas a hacer la misma fuerza que yo hacia acá. Vale. Y las rodillas no las vamos a tener así tiesas, sino flojitas, preparadas para flexionar, de manera que si yo empujo mucho, tú en vez de moverte lo que haces es bajar. Pero tú empujas hacia acá, así. Vale, ahora fijaros, ahora yo puedo ser una persona que le pita con el coche en la calle. Puedo ser su jefe que le dice algo desagradable. Puedo ser su pareja que no está de acuerdo con él en lo que sea. Puede ser su madre cualquier cosa que le esté pasando en estos momentos significa este empujón. Y sin embargo él está gestionando bien sus emociones, gestionándolas adecuadamente. Y cuando yo termine de ser una energúmena en el sentido que sea, él le va a poder decir, pues mira, Mónica, no estoy de acuerdo contigo en esto, en tal y cual, pero sin perder su gestión propia de emociones. ¿Bien? Un aplauso para él, por favor. Gracias. Vale, entonces esta postura de neutralidad, ¿para qué nos sirve? Esta postura de neutralidad nos sirve, primero, imaginaos que tengo que entrar en el despacho del jefe o la jefa a pedirle aumento de sueldo. Hoy en día hay que tener valor. Entro, postura de neutralidad, mis rodillas, nadie lo nota, pero están preparadas para flexionar, explico mis razones, oye, yo creo que debería subirme el sueldo porque me lo merezco, porque tal cual no sé qué. Tu jefe te dice que ni hablar, que vamos tal como están las cosas, que ni lo sueñes, no sé qué, no sé cuántos. Repliegas tus emociones tranquilamente y te vas. Cariño, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa con la pareja? Postura de neutralidad. Mira que siempre vamos al pueblo de tu familia y yo creo que este año deberíamos hacer algo diferente y tal y cual. Tu pareja, de sonada, ya hemos quedado con mis hermanos, que vamos a ir, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto también nos suena, ¿verdad? Alguno. Pues nada, gestión de emociones. No quiere decir que uno sea un blando y de repente diga que sí a todo. Quiere decir que no vas a perder tu gestión de emociones por mucho que te ocurra en la vida. ¿Vale? No lo he dicho antes, dejaremos al final un ratito, un espacio para preguntas y comentarios, etcétera. Pero además, ¿por qué es importante esta postura de neutralidad? Porque uno de los problemas grandes que tienen los oradores cuando hablan en público es que no saben qué hacer con su cuerpo. Claro, estás tan preocupado de lo que vas a decir, de lo que va a salir por tu boca, que tu cuerpo adopta cualquier postura. Y entonces estás hablando y la postura que estás cogiendo no es la más adecuada para hablar en público. No.
¿Y qué ocurre? Que no tenemos ni idea. Cuando salimos de hablar, no tenemos ni idea de qué postura. No sabemos dónde estaban nuestros pies, dónde estaban nuestras piernas, dónde estaba nuestro cuerpo y dónde estaban nuestros brazos. Sin embargo, si adoptamos la postura de neutralidad cuando vamos a hablar en público, en todo momento sé dónde están mis pies, dónde están mis piernas, dónde está mi cuerpo y dónde están mis brazos. Y ya no tengo problema de que mi cuerpo esté haciendo algo que yo no quiero que haga. Y me voy moviendo por la sala, pero cuando me paro, la postura es de neutralidad. Y cuando a un orador le presentan, la postura es de neutralidad. Porque aunque yo no esté hablando, ya me estoy exhibiendo, ya me están viendo. Y no puedo estar en cualquier postura, porque ya estoy dando una imagen. Por lo tanto, la postura que adopto es la postura de neutralidad. Hay gente que dice, ay, a mí me cuesta dejar los brazos colgados. Vale, pon los brazos atrás o pon los brazos adelante. Pero cuidado, que hay gestos que indican que nos estamos calmando a nosotros mismos y que tenemos nervios. Entonces, para hacer esto, mejor atrás, que no se vea. Y si no, no pasa nada. Los brazos cuelgan hasta el momento en el que hablo. Y cuando hablo cobran vida. Y entonces me ayudan a expresarme y a decir lo que siento. Y cuando me callo, bajan. Es lo mismo que hacemos cuando estamos en el bar con los amigos. Charlamos y movemos la mano. Lo que pasa es que a veces cuando nos ponemos a hablar delante de un público se nos olvida. Y como mucho hacemos este movimiento. Sí, pues yo he venido a contaros hoy que... Esto no es mover las manos, ¿vale? Por lo tanto, que nada ni nadie pueda mover nuestra vela. Esa maravillosa postura de neutralidad que podemos practicar estando en la calle parados en cualquier sitio. Y que si la adoptamos, cada vez que vayamos a hablar en público ya la tenemos integrada en nuestro cuerpo. Y por tanto, soy consciente en todo momento de qué está haciendo mi cuerpo. Me puedo preocupar nada más de lo que tengo que decir. ¿Qué razón tiene César Millán? La verdad es que sí. Si conseguimos gestionar bien nuestras emociones, podremos ser unos líderes equilibrados. Bienvenidos al increíble mundo de la programación neurolingüística. ¿Alguien ha hecho algún curso de PNL? ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Sí? Mucho, me alegro. ¿Qué es la programación neurolingüística? Hay muchas definiciones por ahí. A mí me gusta esta, que es el manual de nuestras relaciones con los demás. Con lo cual tendríamos los dos manuales de instrucciones básicos. Con la inteligencia emocional tenemos el nuestro, el de nuestra gestión de emociones, y con el de la PNL tenemos el manual de instrucciones de nuestra relación con los demás. Y vamos a aprender muchas cosas de nosotros. Y vamos a aprender muchas cosas de los demás, que también necesitamos. Dice la programación neurolingüística, por cierto, se llama la programación neurolingüística, la PNL. Lo digo porque a veces que los hombres tienden a llamarlo el PNL. Y yo digo que será por... no sé, no se me ocurre. La vida no es lo que nos pasa, sino lo que creemos que nos pasa, nos dice la programación neurolingüística. Fijaros, una mujer como Elizabeth Taylor se casó 8 veces y se divorció 8 veces. Elizabeth Taylor pudo ver su vida como una colección de fracasos o como una colección de experiencias. ¿De qué creéis que depende? De su mente, de lo que ella hiciera con su mente. Ella lo podía ver como qué horror, me he casado 8 veces y me ha ido mal, esto es para suicidarse, tal. O lo podía ver como 8 veces me he casado, 8 veces luna de miel, 8 veces noche de boda, 8 veces invitados, 8 veces banquetes, 8 veces me he divorciado porque he querido. Vamos, que ya podía estar bien contenta si lo hubiera mirado, que no lo sabemos, por el punto de vista positivo, habría disfrutado de la vida
muchísimo. Pues esto es lo que nos dice la PNL, que podemos ver las cosas de una manera o de otra. A todos los que estamos aquí seguro que nos han pasado cosas malas en la vida. Si nos ponemos a recrearnos en ello y a pensar que es lo más importante en nuestra vida, podemos salir todos de aquí llorando. Pero seguro que también nos han pasado cosas buenas. ¿Y si todo lo viéramos como experiencias? Experiencias de las que sacar algo positivo, porque de todo lo que nos pasa podemos sacar una lectura positiva. Todo nos ha enseñado algo, nos ha servido para algo, de ello hemos aprendido algo. Eso es lo que nos dice la PNL. A veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. Sí, seguro. En este momento de crisis, donde hay tantas personas que lo están pasando tan mal, muchas veces solamente nos fijamos en cómo nos afecta a nosotros la crisis. ¡Ah, es que me han bajado el sueldo tanto! ¡Ah, es que ya me han quitado la paga extraordinaria! ¡Ah, es que nos han quitado no sé qué! ¿Y a las personas que hoy, 4 de marzo, les están echando de su casa? ¿A las personas que hoy, 4 de marzo, no saben dónde van a dormir? No, pero nos vamos a comparar con esos, vamos a comparar cómo estaba yo hace 2 años, o como tal, o con el señor Bárcenas. De nosotros depende, amargarnos la vida o ser más felices. Se llama programación neurolingüística porque realmente nos va a hablar de cómo estamos programados, cómo funciona nuestro cerebro, pero no el cerebro en general nuestro, sino el de cada uno de nosotros. Cada persona que está en esta sala, su cerebro funciona de una manera diferente. Y eso es lo que nos va a explicar la PNL. Nos va a explicar cómo pensamos, por eso se llama neuro, y nos va a explicar cómo nos expresamos, la lingüística, cómo hablamos. Por eso hoy en día se está utilizando la programación neurolingüística en todo tipo de trabajos, desde terapia, para quitar miedos, fobias, etcétera, etcétera. Y muchos psicólogos están estudiando programación neurolingüística, temas de desarrollo personal para crecer como personas, conocernos mejor y conocer a los otros, aplicaciones organizativas, trabajo, empresas, etcétera. Y en la educación fundamental. En el Reino Unido la mayoría de los profesores ya está estudiando programación neurolingüística. ¿Por qué? Lo diré dentro de un ratito. Bien, y tiene la PNL, la programación neurolingüística, unas frases claves, fundamentales, se llaman las presuposiciones, que van a cambiar o pueden cambiar la perspectiva nuestra de las cosas. La primera, y para mí la más importante, es que el mapa no es el territorio. Imaginaros que esta botella de agua es el cubo de Rubik. Perfecto. Todavía nadie lo ha tocado, ¿vale? No como el de la pantalla. Está hecho. Y lo coloco aquí. Y pregunto, ¿de qué color ves el cubo? ¿De qué color lo ves? Desde mi perspectiva, ¿no? Sí. Pues lleva rojo. Gracias. ¿De qué color lo ves? Gracias. ¿De qué color lo ves? Gracias. Y yo desde aquí lo veo blanco. Gracias otra vez a vuestros hemisferios derechos, porque en alguna ocasión alguien me ha dicho, yo veo una botella de agua. Digo, vale, hemisferio izquierdo, sí, gracias, pero con un poquito de creatividad podemos ver el cubo. El cubo es de todos los colores, pero nosotros solamente estamos viendo un lado, el lado que nos corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que el mapa no es el territorio. Cada persona tiene su mapa sobre la realidad y es completamente distinto al de los demás. Por lo tanto, ese mapa se ha creado pues desde que nacimos, empezamos a desarrollar nuestra vida, a movernos, a tener experiencia, nos pasan cosas buenas, cosas malas, vamos al colegio, al instituto, a la universidad, hacemos un trabajo, otro trabajo, nos casamos o nos casamos, etcétera. Tenemos un mapa absolutamente diferente de la realidad a los demás y no coincide con el de nadie. Claro, esta frase nos da una gran tolerancia hacia los demás, porque ¿qué derecho tengo yo desde mi mapa a juzgar a las personas que tienen otro mapa diferente? Vemos por la calle mujeres musulmanas que van con el pelo tapado.
Y nosotras, mujeres occidentales, eso no está dentro de nuestro mapa. Y a veces no las entendemos. Y si tú hablas con ellas te dicen, sí, yo he elegido llevar el velo. Porque por mi religión, por mis creencias, por agradar a mi marido, porque creo que así soy una mujer más decente, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen todas las explicaciones dentro de su mapa. Y si nosotras, hablo con las chicas, y si nosotras hubiéramos nacido en Irán, a lo mejor sí llevábamos el velo, ¿no? Porque nuestro mapa sería distinto. También tenemos mapas, las mujeres occidentales, que no son tampoco muy beneficiosos, como el 90-60-90, un mapa que nos han vendido y que se nos ha incrustado, y ha hecho que haya bulimia y anorexia, y que las mujeres siempre estemos preocupadas por la estética, por nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no tenemos derecho a meternos con otros mapas, sino a respetarlos. Mientras que no sean mapas nocivos ni dañinos para la sociedad, no tenemos más eso que respetarlos. Claro, cuando hablas en público, en tu público puede haber todo tipo de personas. Y a ti como orador te da igual el mapa que tengan. Tienes que respetar todos los mapas, por supuesto. Por lo tanto, un orador no puede generalizar y meterse con las rubias, o con los gays, o con los catalanes, o con los madrileños, porque en tu público va a haber rubias, catalanes, gays, madrileños, y respetamos todos los mapas. Los niños tienen mapas muy particulares de la vida. Hoy nos ha dicho la profesora que está muy contenta con todos nosotros, le dice el niño al papá. Y el padre le pregunta, ¿y cómo os lo ha dicho? Contenta me tenéis. No puedo no comunicarme. Otro de los axiomas fundamentales de la PNL. Siempre me estoy comunicando. Si coincido al mismo tiempo y lugar con alguien, me estoy comunicando. Y os lo decía, aunque vosotros estéis callados, me estáis comunicando cosas con vuestra mirada, con la postura de vuestro cuerpo, con vuestras sonrisas. Por lo tanto, no podemos no comunicarnos con los demás. El resultado de su comunicación es la respuesta que obtiene. Qué típico era cuando éramos pequeños, íbamos al colegio y la profesora decía, ¿lo habéis entendido? Y nosotros, o sí o no, pero la responsabilidad era como nuestra. Mientras que la respuesta idónea sería, ¿me he explicado bien? Porque es mi responsabilidad como comunicador. Si nadie me ha comprendido, a lo mejor es que no lo he hecho tan bien. Entonces empecemos a dar importancia a que yo tengo mi responsabilidad como orador. El resultado de su comunicación es la respuesta que obtiene. Si no obtiene la respuesta adecuada, a lo mejor no está comunicando como debiera. No hay fracaso, solo retroalimentación. Se llama programación neurolingüística porque el lenguaje va a tener mucha importancia. Y nos invita a la PNL a eludir aquellas palabras que tienen una gran carga emocional, como es el caso de fracaso, traición, enemigos, odio. Palabras tan duras que nos hacen mucho daño. Y es que somos muy exagerados con el lenguaje. Porque lo más seguro es que ni nos hayan traicionado, ni sean enemigos, ni odiemos. Exageramos. Y nos quejamos del trabajo y decimos, es que estoy al límite. ¿Al límite de qué? ¿En precipicio y te vas a caer o algo? Este trabajo me va a matar. Bueno, pues déjalo. Eso lo puede decir el Baumgartner, este que se tiró de la... Ese sí, podría decirlo. Pero los demás no están eso. O la mayor mentira de todas. ¿Sabéis cuál es? Esa de, no tengo tiempo para nada. Y tenemos el mismo. Ahí sí que hasta Bárcenas tiene el mismo que nosotros. Todos tenemos el mismo tiempo, las mismas horas. Otra cosa es que no gestiones bien tu tiempo y no tengas tiempo para aquellas cosas que te gustaría. Pero todos tenemos el mismo tiempo. Así que ojo cómo utilizamos el lenguaje. Y no nos hagamos daño con él, que no merece la pena.
Estamos dotados de todos los recursos, de muchos más recursos que pensamos. Y si no, en situaciones límites no somos capaces de hacer muchas más cosas de las que haríamos. Sí. Y este comandante, en 2009, consiguió amerizar el avión en el río Hudson en Nueva York y salvar a todas las personas. Cuando le entrevistaron en la CNN, tenía una serenidad, una tranquilidad, que era el comandante de aviación que preferirías para todos los viajes en avión que hagas en tu vida. Claro, qué diferencia con Schettino y el Costa Concordia, que sonreímos, pero fue una tragedia y murió gente. ¿Pero qué gestión de emociones hizo aquel? Salir corriendo y dejar a la gente tirada. Si una persona puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Si hace 10 años nos hubieran dicho que iba a haber un presidente negro en Estados Unidos, seguramente no nos lo hubiéramos creído. Sí, hombre, ya, lo que faltaba, vamos. O que en Sudáfrica se iba a terminar el apartheid, o que se iba a caer el muro de Berlín. Y hemos visto tantas cosas. Hemos visto tantos cambios, tantas cosas que parecía que no podían ser y que están siendo. Por lo tanto, podemos hacer mucho más de lo que pensamos, pero utilizamos muy poco nuestra mente. La PNL nos invita a utilizar mucho más nuestra mente, nuestro cerebro. Lo que nos quiere decir la PNL es que estamos programados neurolingüísticamente por todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y que a la vista de esa programación neurolingüística, como si fuera un espejo, podemos hacer cambios en ella. Siempre voy mirando las cosas desde el punto de vista negativo, y si cambio, por ejemplo. Y el BAC es sin duda una de las herramientas que más os va a sorprender hoy. La programación neurolingüística la crearon John Grinder y Richard Bandler, dos autores americanos. Eran dos hippies que en los años 70 se encontraron en la Universidad de Santa Cruz, en California, y empezaron a analizar, a estudiar por qué había profesores que tenían las aulas llenas de gente, esas típicas universidades americanas con esas aulas gigantescas, y había profesores que no iba nadie a sus clases porque eran tan aburridos que nadie quería ir. Empezaron a estudiar su comunicación, la de los que tenían éxito, claro. Y descubrieron algunas herramientas que nos van a venir muy bien, que nos vienen muy bien ahora porque no las conocíamos. Hay otras herramientas de la PNL que las utilizamos de manera natural, pero no es el caso de esta. Esta necesitamos aprenderla. Y os decía que va a ser para muchos un descubrimiento. Nos contaron en el colegio, cuando éramos pequeños, que los seres humanos percibimos la realidad por los 5 sentidos. Por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto y por el gusto. Pero no todos lo hacemos igual. Eso es lo que no se sabía entonces. Según ese mapa sobre el territorio, según las experiencias que hayamos vivido y lo que nos haya pasado, se ha creado una programación neurolingüística. De manera que hay personas que utilizan más el sentido de la vista, o el oído, o el olfato, o el tacto, o el gusto. Anda. Sí. ¿De qué depende? De todo lo que hayamos hecho. Fijaros, si pensamos, por ejemplo, en las profesiones, claro, pasamos tanto tiempo trabajando y haciendo lo mismo, que eso nos condiciona en nuestra manera de ser. Hasta el punto de que, ¿qué personas creéis que profesionalmente son más olfativas? Los enólogos, por ejemplo, en los sommeliers, toda la gente que se dedica al vino, por ejemplo, que huelen una copa de vino y saben decirte muchísimos datos de ese vino, que tú lo hueles y dices, pues me huele a vino tinto y porque lo estoy viendo. Los enólogos, por ejemplo. Los perfumistas, que mezclan perfumes y son capaces de sacar un perfume nuevo. Esas serían personas que son más olfativas. Personas que son más gustativas serían, por ejemplo, los cocineros, que les das una tapa de cualquier cosa, la prueban y dicen, esto lleva 23 especies distintas. Y te cuenta las 23 especias que lleva perfectamente. Y tú lo pruebas y dices, no tengo ni idea de lo que es, pero está buenísimo. Bien, lo que descubrieron John Grinder y Richard Bandler es que no hay muchas personas en el mundo que sean olfativas y gustativas. No es un porcentaje muy alto. Por lo tanto, lo que hicieron fue incluirlas dentro de las kinestésicas, que son las sensoriales, las táctiles. De manera que la herramienta se llama el sistema BAC, debido a personas visuales, auditivas y kinestésicas.
No quiere decir que solamente utilicemos un sentido. Todas las personas que estamos aquí utilizamos los 5 sentidos para percibir la realidad. Pero siempre hay uno que predomina y hay uno que tenemos más abandonado. ¿Por qué nos interesa esto? Pues esto nos interesa por la sencilla razón de que hablamos igual. Y ahora sí os explico por qué los profesores del Reino Unido están estudiando programación neurolingüística. Porque cuando una persona que no sabe PNL habla en público, está hablando en visual, en auditivo o en kinestésico. Y su público está formado por personas visuales, auditivas y kinestésicas. Por lo tanto, no todo el mundo le está entendiendo igual. Cuando un orador habla en público, necesita hablar los 3 idiomas, en visual, en auditivo y en kinestésico. Necesitamos hablar en los 3. Nuestro PowerPoint tiene que hablar en los 3. Nuestros discursos tienen que hablar en los 3. ¿Y yo qué seré?, se preguntará alguno. ¿Seré más visual? ¿Seré más auditivo? ¿Seré más kinestésico? Vamos a averiguarlo. Quien mejor puede saberlo sois vosotros mismos. A lo mejor no lo vais a saber instantáneamente, pero sí me gustaría invitaros a que os analicéis, a que os escuchéis. Lleváis con vosotros todos estos años de vida y no sabéis qué palabras usáis, qué términos utilizáis. Es cierto que es nuestra mente la que elige las ideas, pero es nuestra programación neurolingüística la que pone en nuestra boca unas palabras u otras. Ahora lo vamos a ver. Bien, voy a dar las características de personas que son más visuales, personas que son más auditivas y personas que son más kinestésicas. De manera que cada uno pueda ir tirando hacia un lado o hacia el otro. No vamos a cumplir todas esas características porque no somos puramente visuales, ni puramente auditivos, ni puramente kinestésicos. ¿Para qué nos interesa esto en la comunicación personal? Hombre, porque 2 personas que sean más visuales se van a entender mejor, 2 personas que sean auditivas se van a entender mejor y 2 personas kinestésicas se van a entender mejor. Y si tú sabes que eres visual kinestésico, por ejemplo, sabes que el auditivo es el que menos utilizas. Y si te encuentras con una persona que es auditiva y que por tanto es el sentido que más utiliza, ahí es donde va a fallar tu comunicación con ella. Y al revés, si quieres mejorar la comunicación con alguien, tendrás que averiguar qué sistema BAC es y hablarle en su idioma. Y cuando cuento esto en la Facultad de Periodismo, siempre hay algún alumno que dice, pero Mónica, esto es estupendo para ligar. Claro, sí. Mejorar la comunicación con los demás es estupendo, en cualquier caso. Y también para ligar, por supuesto, porque ligar es una manera de comunicación. De hecho, la primera herramienta de comunicación es la mirada. Si tú miras a una chica y la chica no te responde la mirada, chungo, ahí no hay nada que hacer. Si ni te mira... Bien. Personas que son más visuales. Las personas más visuales se caracterizan porque piensan en imágenes. Quiere decir que cuando pensáis en el día de ayer, lo que viene a vuestra mente son imágenes sobre lo que hicisteis ayer, como fotos. Ah, y el que sea visual dirá, ¿y los demás no piensan así? No, los visuales. Además, los visuales suelen respirar clavicularmente, tienen una respiración muy alta, lo cual hace que hablen rápido y alto. Necesitan hablar rápido porque tienen poco tiempo para respirar. Además, los visuales tienen una postura más recta, es la postura de los militares. Mirad al frente. Una postura más recta en cualquier situación, tanto sentados como de pie. Y utilizan palabras, predicados visuales. ¿Lo veis? ¿Lo tenéis claro? ¿Os lo imagináis? Si alguien no se lo imagina, que lo diga ahora o calle para siempre. Luego vamos a ver ejemplos. Personas... Vale, entonces un ejemplo claro de personas visuales. Por ejemplo, una persona que es muy visual suele colocar la ropa en el armario por colores. No pasa nada, ¿eh? Lo azul junto, lo rosa junto, lo verde junto. Incluso me he encontrado personas muy visuales que cuelgan la ropa con pinzas del color de la prenda que cuelgan.
Vamos a ver, ¿cómo que qué horror? ¿No hemos dicho que el mapa no es el territorio? ¿Que no debemos juzgar a los demás? Porque cuando tú les preguntas, te sacan una respuesta de hemisferio izquierdo y te dicen, hombre, claro, es que si la pinza es roja y destiñe, mejor que destiña sobre rojo. Y tú dices, pues sí, claro, tienes razón. Personas auditivas. Las personas auditivas se caracterizan porque piensan en sonidos, en ruidos, en palabras, en canciones. De manera que si tú piensas en lo que hiciste en el día de ayer, lo que viene a tu mente no son imágenes, sino son eso, palabras, ruidos, sonidos, canciones, etcétera. Tiene una característica además peculiar, los auditivos, y es que a veces cuando les hablas, ponen la oreja, con lo cual no te están mirando a la cara. Y a veces decimos, es que es un maleducado, es que no mira la cara cuando le estoy hablando. Bueno, ¿y si es auditivo y te está poniendo la oreja? Es típico de los auditivos poner la oreja. La respiración es más baja, es torácica y no hablan ni tan alto ni tan rápido como los visuales. Y además tienen una postura menos rígida y utilizan palabras auditivas. ¿Os suena lo que acabo de decir? ¿Me estoy explicando bien? ¿O os vendría mejor leerlo? Palabras auditivas. Es típico, por ejemplo, personas que tocan un instrumento, personas que hablan bien los idiomas, es decir, personas que tienen un buen oído. A lo mejor lo tienes para los idiomas y no para la música, vale, pero suelen ser personas más auditivas. Personas kinestésicas. Las personas kinestésicas piensan en sensaciones. Es decir, que cuando piensas en el día de ayer, no piensas en imágenes ni piensas en sonidos. Lo que te viene a la mente son las sensaciones de lo que pasaste en el día de ayer. Ayer fue un día espléndido, me lo pasé genial, disfruté muchísimo. Eso es lo que te viene. Son personas que tienen una respiración abdominal muy buena para hablar en público. Pueden estar mucho tiempo hablando sin necesidad de volver a respirar. Y además su voz suele ser baja y despacio, y hablar despacio. Muy bueno cuando queremos transmitir un mensaje que llegue al corazón de las personas. Fijaros la diferencia entre hablar con una voz visual y hablar con una voz kinestésica. Bueno, luego la cuento. Un visual, un auditivo y un kinestésico van a cenar a un restaurante. Siempre funciona. ¿Por qué funciona? Porque parece un chiste, ¿vale? Lo estoy contando en visual. Lo estoy contando con la misma estructura que tiene un chiste. Entonces, cuando cuento algo divertido, lo cuento alto y rápido. Excepto Eugenio y pocos más, hay pocos que cuenten chistes despacio. La mayoría de la gente, cuando tú cuentas un chiste, dice, mira, un español, un inglés y un francés van a... ¿no? Sin embargo, así os contaba la anécdota de las diapositivas, en visual. Si os lo hubiera contado en plan, y entonces las diapositivas se fueron cayendo al suelo, os hubiera puesto a llorar. Y sin embargo, ¿cómo os contaba la historia de Rómulo? Despacio. En kinestésico. Porque lo que me interesa es que el mensaje os llegue. El mensaje sobre vosotros. Rómulo es una anécdota, aunque sea una historia real. Bien, un visual, un auditivo y un kinestésico van a cenar a un restaurante. Es el mismo restaurante, han cenado los tres en él, pero al día siguiente le preguntas al visual, ¿qué tal el restaurante? Y el visual te va a decir, estuve en un restaurante precioso. Había unos cuadros en las paredes, estaba muy bien decorado, había mucha luz, las mesas muy bien organizadas, unas sillas muy bonitas. Eso es lo que va a destacar un visual. Le preguntas al auditivo que ha ido a cenar con los otros dos y el de auditivo te va a decir, estuve en un restaurante que era muy tranquilo, se podía hablar sin ningún problema, había un hilo musical con canciones de nuestra época, no había ruidos de una mesa a otra. Eso es lo que va a destacar un auditivo. Y si le preguntas al kinestésico que ha ido con los otros dos, te va a decir, anoche estuve en un restaurante que se comía genial. Entrabas y te daba ya el olorcillo de la comida, todo estaba riquísimo, las sillas eran súper cómodas y el camarero fue muy amable. Eso es lo que va a destacar un kinestésico. Por lo tanto, hablamos según nuestra programación neurolingüística. Por eso, cuando yo doy cursos de oratoria, enseñamos a hablar en visual, en auditivo y en kinestésico, porque necesitamos hablar en los tres idiomas.
Y también doy cursos de escritores de discursos, las personas que escriben los discursos para los políticos, o para ellos mismos, o para altos cargos empresariales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si tú sabes que la persona para la cual le escribes un discurso es visual, auditivo, necesita que le apoyes con un discurso kinestésico para llegar a más personas. Obama es kinestésico auditivo y cuando Obama da la mano, su otra mano va a tocar. Necesita el contacto. Kinestésico de primero, lo cual tiene una gran capacidad para emocionar cuando habla. Auditivo de segundo, tiene un uso magistral de la voz, muy bien las pausas, los silencios, el uso de la voz. ¿Qué le falla? Lo visual. Y los primeros días, cuando llegó a la Casa Blanca, los periodistas se reían de él porque subía las escaleras del avión presidencial, el Air Force One, y iba saludando a los periodistas. Entonces hay que agacharse para entrar en el avión y ¡bum!, se daba contra la puerta del avión. Muy poco visual. ¿Qué hacen sus escritores de discursos? Le escriben discursos con muchas metáforas visuales, de manera que así consiguen que llegue a visuales, a auditivos y a kinestésicos. Ah, qué listos, estos americanos. Eso es lo que hacemos aquí también, en los cursos de escritores de discursos, para llegar a todo tipo de personas. Y por eso los profesores necesitan hablar en los tres. Y ya voy teniendo cada vez más profesores en mis cursos. Fijaros, aquí tenéis listados de palabras visuales, palabras auditivas, palabras que son más kinestésicas. Tengo una compañera de trabajo con la que me llevo fatal. Pues voy a analizar, sabiendo lo que yo soy, voy a ver lo que es esta persona. Hay muchas cosas que nos dan pistas de cómo es el otro. No solamente las palabras, sino también la manera que vestimos, las posturas, cómo movemos las manos. Muchos gestos que nos dicen si la persona es más visual, más auditiva o más kinestésica. Es fácil llegar a una clase de la universidad y ver cómo los alumnos llegan y se despliegan por la clase y van desplegando sus estuches con 5 o 6 bolígrafos de colores. Eso solo lo hacen los visuales. Los auditivos con un boli de un color les vale. Y los kinestésicos, mientras que puedan ir tachando, también. Porque va más rápida su pasión por escribir que lo que escriben. Con lo cual, viendo los apuntes, viendo lo que el alumno despliega, o llegas a un hospital y empiezas a ver los bolsillos de las batas de los médicos. 8 bolígrafos, todos aquí, cada uno de un color distinto. ¿Para qué necesitará esa enfermera 8 bolígrafos diferentes? Bueno, es la misma que la universidad desplegaba su plumier por encima de la mesa. Viendo un PowerPoint podemos saber si una persona es más visual, más auditiva o más kinestésica. Los PowerPoint visuales, unas fotos enormes que ocupan toda la pantalla, ni una letra. Los PowerPoint auditivos, tipo esta página, solamente letra, letra, letra. Frases y frases y frases y frases y frases. Y los kinestésicos no necesitan un PowerPoint. Te pueden contar una metáfora, una anécdota, un cuento, etcétera, etcétera. Cuando combinamos las tres cosas, somos más visuales, somos más auditivos y somos más kinestésicos. ¿Y en la pareja? También me interesa. Porque esos desencuentros de comunicación que se dan a veces en la pareja podemos comprenderlos mejor sabiendo cómo soy yo y cómo es el otro. No quiere decir que dejemos a la pareja si no es del mismo... No, ¿vale? No, tampoco es eso. Quiere decir que la vamos a comprender mejor. La vamos a comprender mejor. Y es que la misma idea, como decíamos, se puede explicar de las tres maneras. El ratoncito puede ser visual y puede estar pensando, esto no lo veo claro. Si el ratoncito es auditivo va a decir, esto no me suena bien. Y si el ratoncito es kinestésico va a pensar, me la voy a pegar. Bien. Os decía que hay herramientas como el sistema BAC, que son absolutamente novedosos,
y que espero que os vayáis con la reflexión de seré más visual, seré más auditivo, seré más kinestésico. Daros la oportunidad. La primera sensación que se tiene cuando se oye esto es, yo soy los tres. Sí, ya lo sé. Pero analízate un poquito más. Porque tus palabras hablan por ti, tus gestos hablan por ti, tu comportamiento habla por ti. Date la oportunidad. Hay herramientas, como os decía, que son muy novedosas, y hay herramientas que usamos de manera natural, como son la calibración y el rapport. Lo que pasa es que hasta ahora no sabíamos bien ni para qué servían ni cuándo utilizarlas. Estoy saltando los vídeos para tener más tiempo para hablar. La calibración. ¿Qué significa la calibración? La observación del otro, su postura, sus gestos, su expresión facial, cómo habla, su respiración, etcétera. Necesitamos calibrar a la persona. Es la escucha activa que os decía antes. No podemos escuchar solamente con los oídos, porque nuestro cuerpo está hablando y dice muchas cosas. ¿Por qué creéis que los directores de recursos humanos están estudiando PNL? Porque en 10 minutos de entrevista con una persona que va a una entrevista de trabajo pueden saber cosas de esa persona que esa persona no sabe de sí misma. Una persona que va a la entrevista de trabajo no tiene ni idea de si es visual, es auditivo o es kinestésico, y sin embargo, si el director de recursos humanos ha estudiado PNL, ya sabe muchas cosas. Estás dándole mucha información, gratis. También a través de los emails se puede saber si alguien es visual, auditivo o kinestésico. Los kinestésicos ponen muchísimas exclamaciones al final. Muchos besos, ¿vale? Los visuales son los reyes de los emoticonos. Y los auditivos escriben poquísimo. Son así. Bien, necesitamos por tanto la calibración para poder utilizar la otra herramienta de la PNL, que es el rapport. Ajustarnos, adaptarnos a esa persona. Lo hacemos de manera natural. Viene un niño pequeñito hacia nosotros y podemos hacer dos cosas. Hola Nacho, ¿cómo estás? O lo normal es que nos agachemos y nos pongamos a la altura del niño. Ahí estamos haciendo rapport. Hemos calibrado la altura del niño y nos ponemos a su altura. Incluso a veces también lo hacemos si nos gustan los perros con un perro, para acariciarle, ponernos a su altura. Lo vemos en una cafetería, están tres amigas hablando y si hay buen rollo entre ellas están en la misma postura. Sus cuerpos se están adaptando inconscientemente sin que nadie les diga nada. Están tres amigos en el bar igual. Si hay buen rollo entre ellos, su postura es semejante. Fijaros cuando salgáis esta tarde. Cuando vayáis a algún bar o vayáis a un restaurante y veáis a la gente y veréis cómo la gente que mejor se lleva son la gente que está en la misma postura. Claro, el mayor rapport se produce cuando hay una pareja enamorada. ¿Por qué? Porque hay absoluta sintonía entre ambos. Y uno bebe y el otro bebe. Y uno se echa hacia adelante y el otro se echa hacia adelante. Sus cuerpos van haciendo como una especie de baile. Inconsciente. No tienen ni idea de qué está ocurriendo. Claro, nosotros ahora, sabiendo que esto existe, lo podemos hacer a propósito. Mónica, esto es manipulación. Vale. Cualquier herramienta se puede utilizar para manipular o para comunicar mejor. Un cuchillo lo podemos utilizar para cortar carne o para asesinar a alguien. Allá tú. Sí, pero estamos hablando de mejorar la comunicación con los demás. ¿Cuál es tu nombre? Joel. Fijaros, si yo quiero establecer rapport con Joel, lo que hago es que utilizo la misma postura en la que está él. Y si durante la conversación, si durante la conversación él va cambiando su postura, yo también lo hago. Y los gestos que se cambian son los grandes, es decir, el cuerpo, él está echado hacia atrás, yo también, él ha cruzado la pierna, yo también, aunque no la haya cruzado idéntica, ya estamos haciendo rapport. Lo que no hacemos, si él está hablando y se toca la nariz de repente, yo no me toco la nariz, eso sería muy evidente. Y si él está hablando y está moviendo las manos al expresarse, yo, que estoy callada, no estoy moviendo las manos, evidentemente, mis manos se quedan quietas hasta que a mí me toque hablar. Pero se produce un bailecito de manera que en un momento determinado, ¿ves? Yo empiezo a dirigir los gestos y la otra persona lo hace también.
inconscientemente, es el rapport. ¿Para qué sirve esto? Ya, gracias, Yoli. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ir al despacho del jefe a pedirle aumento de sueldo. ¡Qué obsesión, Dios mío! Para llevarte mejor con tu suegra, por ejemplo. Para mejorar la comunicación con quien quieras. También para ligar, vale. Os lo he leído en la mente. También, sí, para mejorar la comunicación en cualquier sitio. Es decir, lo que hacemos es adoptar la postura de la otra persona. Claro, me decían una vez en una empresa, oye, nuestro director general en las reuniones se sienta así. ¿Cómo le hacemos rapport? Y digo, bueno, vamos a ver, habría que mandarle a un curso de Mónica, claro, o de educación, por ejemplo. Evidentemente, no. Yo les decía, hombre, como no os vais a poner todos en la misma postura, que sería lo que estaría bien para que él se diera cuenta de la postura que tiene, pues tampoco te eches hacia adelante. O sea, él está echado hacia atrás, pues bueno, tú te sientas hacia atrás y tú tienes una postura educada, pero le estás haciendo rapport. Hagamos rapport hasta donde podamos, evidentemente. Hasta donde podamos. Bueno, una simple herramienta como es esta de la calibración y el rapport, veréis cómo mejora vuestra comunicación del tú a tú. Y claro, ¿y cómo hacemos rapport? ¿Cómo calibramos y hacemos rapport cuando hablamos en público? Adaptándonos al público. Si yo hubiera venido esta tarde con aires de grandeza, de muy buenas tardes, ustedes perdonen, pero yo aquí soy la que sabe, así que ni mu. Así no consigues rapport. Consigues rapport siendo una persona normal, comportándote con naturalidad, cuando tienes un fallo reconociéndolo y no pasa nada, y ya está. Siendo normal. Y el mejor ejemplo de rapport en público es el de los cantantes, que salen al escenario y la gente está entusiasmada con ellos, y cogen y de repente dicen, y ahora vais a seguir cantando vosotros, venga, adelante, y ponen el micro y la gente sigue cantando. O el Yes We Can, famoso, en el que Obama no decía, venga, y ahora todos juntos, Yes We Can. No. Pero él iba diciendo, Yes We Can, y la gente iba diciendo, Yes We Can. Porque había una sintonía, un rapport entre el público y el orador. Mágica, por tanto, esta herramienta, la calibración y el rapport, para utilizarla en nuestra vida personal, para mejorar las relaciones del tú a tú, como para utilizarla en la oratoria. ¿Y los tres tipos de lenguaje? El lenguaje no verbal, que ocupa un 55% de nuestra comunicación, el lenguaje paraverbal, la voz, un 38%, y el lenguaje paraverbal, un 7%. Estas cifras varían según los autores, pero la diferencia entre unos y otros suele ser esta. Vamos a hacer un ejercicio en el que necesito 4 voluntarios. 3 que sepan andar y 1 no hace falta. Venga, va. Venga, porfa. Venga, gracias. 1. Vamos, no va a comer a nadie. 2. Vamos, venga, 2 más. Venga. ¿Cuál es tu nombre? María José. María José. María José, ¿tú te vas a quedar aquí? María José es la amígdala del cerebro de una persona. Aquí hay una persona enorme, una cabeza enorme, y María José es la amígdala. Es la que recibe los impulsos del exterior. ¿Tú ya has hecho de amígdala alguna vez? No. Pues te sale bien. Quieta ahí. Bien. Vosotros 3 os van a tener que dar un poquito la espalda, ¿vale? Os ponéis aquí. Vale. Vosotros 3 sois una persona y su lenguaje. El lenguaje no verbal, cuidado con esto. El lenguaje no verbal anda a zancadas, ¿vale? El lenguaje paraverbal, la voz, anda normal. Y el lenguaje verbal, el mensaje, anda a pasitos pequeñitos. ¿Bien? Cuando tú llegues a la amígdala, le dices hola. Los demás, callados. Cuando yo diga 1, 2 y 3, ya salís hacia la amígdala. Cada uno a su paso. Y ya veremos quién llega primero. ¿Bien? Me voy a quitar en medio para evitar atropellos. Bien. 1, 2 y 3, ya. Muy bien, aplauso para ellos. Ya podéis sentar. María José, has hecho una amígdala
Estupenda. Espléndida. Sin ensayar. Muy bien te ha salido. Bien, ¿qué lenguaje es el primero que ha llegado? El primero que ha llegado, no le digáis todos a la vez, es el lenguaje no verbal. Es lo primero que nos llega de una persona. Y por eso ya algunas veces juzgamos. Dicen que en 7 segundos nos hacemos una idea de una persona. El segundo lenguaje que ha llegado es el lenguaje paraverbal, la voz. Y aunque no entendamos, si escuchamos a dos franceses que se están gritando, sabemos que algo no está yendo bien ahí. Aunque no entendamos el idioma. Y el tercer lenguaje que nos llega es el lenguaje verbal, el mensaje. Por lo tanto, fundamental el lenguaje no verbal. Muy importante. ¿Quién elige los gestos que utilizas? Fijaros, pensad un momento, ¿dónde están vuestros pies? ¿En qué postura están? No habéis elegido vosotros esa postura, la ha elegido vuestro subconsciente. Le delegamos a él. ¿Quién elige el tono de voz que empleas? La voz. El subconsciente. Es verdad que a veces nos preparamos. Bueno, venga, tengo que decirle esto a esta persona, a ver cómo si cuido el tono de voz, a ver qué palabras utilizo. Pero la mayoría de las veces nos dejamos llevar por el subconsciente y se producen muchos malentendidos en la comunicación. Sobre todo hablando por teléfono. Mira, oye, que te estaba diciendo que... Ay, ¿por qué me dices esa cosa? Pero bueno, no seas tan borde. No, si te lo estoy diciendo en broma. Ya. Pero lo dice tu cara. Pero no se lo estás transmitiendo por teléfono. Claro. Y sin embargo hablamos por teléfono con alguien y seguimos moviendo las manos como si nos estuviera viendo. Mira, entonces sigues todo recto y giras a la izquierda y entonces en la siguiente rotonda te está viendo todo el mundo que va pasando por la calle, menos la persona que está al teléfono contigo. ¿Y quién elige las palabras que utilizas? Ahora sí podéis responder a esta pregunta. Nuestra programación neurolingüística. Yo elijo la idea que quiero transmitir, pero las palabras, mientras que no sea consciente de ellas, las va a elegir mi subconsciente, la programación neurolingüística. Cuando hablo en público, más que nunca tengo que tener cuidado de el lenguaje no verbal, el lenguaje paraverbal y el lenguaje verbal. Y la mirada, y la postura, y si muevo las manos. Es que eso es muy difícil hacerlo todo ya, pero es como la primera vez que te montaste en un coche. Y te montas en el coche y dices, madre mía, 3 pedales y tengo 2 pies, palanca de cambio, volante, cinturón, intermitentes, las luces, la radio. Pues sí, pero llega un día que te montas en el coche, conduces y no sabes. Das por hecho que has puesto los intermitentes, que te has puesto el cinturón, que tal. Todo lo has integrado en ti. Pues hablando en público, en oratoria ocurre igual. Que integramos todo eso en nosotros y llega un día en el que nos ponemos delante de un público y no tengo que estar pensando dónde están mis pies y qué postura tienen. Porque estoy segura de dónde están, al final de las piernas. Pero bien colocados. Voy a terminar aquí para que haya posibilidad de preguntas, etcétera, etcétera. Y después terminamos con una breve actividad, todos juntos. Pues eso, admito preguntas. El lenguaje paraverbal es la voz, el uso que hacemos de la voz. La voz. La voz. El lenguaje verbal es el mensaje que enviamos y el lenguaje paraverbal es la voz. Fijaros, por si alguien dice, ¿y esto de la calibración y el rapport, para qué serviría profesionalmente, por ejemplo? Uno de los cursos que estoy dando, que he dado bastante en hospitales, es sensibilización sobre violencia de género. Uno de los problemas que está habiendo en los hospitales, en las urgencias, es que llegan mujeres que han sido maltratadas por sus maridos y no lo dicen, claro. El pánico, el terror que llevan encima, el tener al maltratador al lado o el tener al maltratador en la sala de espera, el miedo que tienen hace que no digan nada. Lo que dicen es que se han caído por las escaleras, ¿vale? Una de las cosas que hacemos en los hospitales para que los médicos, los sanitarios en general, sean capaces de detectar esto,
es enseñarles programación neurolingüística y en especial la calibración y el rapport. Yo voy a hacer 2 casos. Son 2 mujeres que llegan a urgencias y cuentan lo mismo. El lenguaje verbal es el mismo. Se han caído por las escaleras. Pero veréis como el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal es muy diferente. El primer caso. La mujer llega a urgencias y el médico pregunta, el sanitario pregunta, ¿qué le ha ocurrido? ¿Qué me ha ocurrido? Que me he pegado un leñazo en la escalera del Corte Inglés tremenda. Me he llevado por delante a 3 personas. Pero es que no es la primera vez que me ocurre, es que cada 2 por 3 me pasa porque soy torpe, pero torpe. Bueno, me duele el brazo, me duele la pierna, bueno, esto es un escándalo, lo torpe que puedo ser. Segundo caso. El médico pregunta, ¿qué le ha ocurrido? Que me he caído en las escaleras del Corte Inglés. Sí, ya me ha pasado más veces, que soy muy torpe. Me duele el brazo y me duele la pierna. ¿Cuál de ellas creéis que es una mujer maltratada? Pero no lo ven, porque es fácil no ver algo de lo que no estás pendiente. Y ellos están. Y no es una crítica a los médicos, ¿vale? Nos ocurre en todos los ámbitos, también en el ámbito de la educación. Puede ser un niño que está sufriendo bullying, puede ser un compañero de trabajo que está sufriendo acoso laboral. Y con su boca, con su mensaje verbal, no nos lo dice. Pero si somos capaces de leer su lenguaje no verbal y el tono de su voz, sí. Porque una persona que está hablando, contando una anécdota que se ha caído por las escaleras, lo cuenta en visual. Alto, rápido, con detalles. Pero una persona que realmente tiene pánico a la situación que está viviendo, lo está contando en kinestésico. Lo está contando bajo, despacio, no mira al sanitario a la cara porque está mintiendo y siente vergüenza. No da detalles. Cuenta lo básico, lo imprescindible. Hay veces que cuestan más detalles de la verdad. O sea, detalles que no tocan. Cuando se pasan de contar detalles. No. Generalmente hablan muy poco, porque tienen miedo. Porque en otros casos a veces se pillan mentiras porque dan demasiados detalles. Pero lo lógico es precisamente no darlos, porque además no es que quieras mentir, no es que seas un mentiroso patológico, es que llevas una paliza encima que no la puedes contar, por vergüenza, por miedo que se lleven a la persona que te ha pegado, porque encima te crees que te quiere. Es una situación complicada. Sí. Exactamente. Gracias por la pregunta. Sí. Quiere decirse que como todos tenemos visual, auditivo y kinestésico en nuestro interior, en un momento determinado todos vamos a ser más kinestésicos o más visuales. Evidentemente, si a mí se me acaba de morir un familiar, lo lógico, si lo he sentido, es que mi postura sea una postura hacia adelante y me encuentre mal. Y si alguien me pregunta, diré, pues mira, es que ha fallecido tal, y lo cuente despacio. No le voy a contar en visual. Pues mira, ¿sabes qué ha pasado? Que se ha muerto mi primo. Pues poco te importaba tu primo. Sí, evidentemente. Entonces también es cierto que como oradores nos podemos hacer más visuales en un momento determinado porque nos interese para contar algo divertido y nos podemos hacer más kinestésicos cuando pretendemos que llegue el mensaje. Pero habitualmente en nuestra vida corriente siempre hay uno que predomina y hay uno que tenemos más abandonado. Nos interesa saberlo para reforzarlo, para mejorar ese auditivo o mejorar ese visual o ese kinestésico. Adelante. Sí. ¿No crees que el hecho de que ahora esté tan de moda la inteligencia emocional y ahora yo escucho a la gente hablar de esto, cómo transmitir, hace que la gente esté quizás más pendiente de lo que dices y cómo lo dices que de lo que estás diciendo con el 7% de las palabras? Pero es que estamos generalizando. Ojalá de verdad que se hablara mucho de la inteligencia emocional, porque el problema fundamental es que vivimos en un mundo que no es emocionalmente inteligente. Entonces, ojalá que se vaya hablando de esto y se vaya inculcando en cualquier edad. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Si está bien que cuidemos nuestra manera de decir las cosas.
Hay gente con el lenguaje no verbal que dice, yo es que soy muy transparente, se me nota todo. Bien, vale, pero ¿quieres realmente que en tu vida todo el mundo sepa todo lo que va pasando por tu interior? A los que les gusta la Fórmula 1, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen. Fernando Alonso, todo se le nota. Si gana, si pierde, si está enfadado, si la pasa no sé qué, si la pasa no sé cuántos. Es como un libro abierto. Kimi Raikkonen, da igual. O sea, gane, pierda, le pase cualquier cosa, va a tener siempre la misma cara. El Iceman que llaman, ¿no? Entonces, se trata de que seamos capaces de gestionar nuestras emociones, pero las emociones las expresamos. Uno de los problemas que tienen nuestros políticos en general es que no nos demuestran esas emociones. Y van a una catástrofe a dar el pésame y parece que están yendo a la ópera. O sea, no vemos que, no sé, yo si voy a un sitio donde la gente está llorando, al final acabo llorando. Porque las emociones se transmiten. Y tú ves a una persona hablando de que le van a desahuciar de su casa y te toca el corazón. Ahora ves a un político hablando de las medidas tal, que no sé qué, y no te llega. Más. ¿Cuánto tiempo se lleva trabajando? Estos dos chicos, que ya son dos señores, en la década de los 70 comenzaron, y bueno, pues ahora se ha ido desarrollando y la verdad es que cada vez se aplica a más campos. Lo que han dicho, sí. A ver, en Estados Unidos llevan hablando de programación neurolingüística desde esa época. A España ha llegado hace 15 años. Es decir, va muy poquito a poco. Lo que sí es cierto es que se comprueba cada día. O sea, cada día vas a cursos y vas comprobando cómo hay personas que son más visuales y se reconocen en ello, cómo personas más auditivas se reconocen en ello, personas kinestésicas, cómo puedes mejorar la comunicación en un equipo sabiendo qué personas tienes. Y sabiendo que las personas en tu equipo que son más visuales, pues van a ser estupendas para colocar los carteles, poner tal, llevar el orden de la oficina, etcétera, etcétera. Que los kinestésicos son más pasionales y que en un momento determinado pueden dar una mala contestación. O que los auditivos son estupendos para leer un contrato, para leerse la letra pequeña de cualquier cosa, para ser buenos contables. Es decir, que cada vez se va difundiendo más. Y lo vas encontrando en todo tipo de profesiones. Porque todos necesitamos mejorar nuestra comunicación y es una herramienta muy potente para mejorar nuestra comunicación. Fijaros, la diferencia de la inteligencia emocional y la PNL es que la inteligencia emocional es a largo plazo. Hoy de aquí, pues podréis salir más concienciados de que es importante escuchar activamente, pero no sales de aquí con una mayor escucha activa. Tienes que, poquito a poco, es un trabajo como el de Rómulo. Sin embargo, cuando hoy salgáis de aquí, sí que vais a poder escuchar a alguien y decir, a ver, utiliza más palabras visuales, utiliza más palabras auditivas, utiliza más kinestésicas, a ver cómo tiende la ropa, a ver cómo tiene la ropa en los armarios. Cuidado, ¿vale? A ver si vais a llegar a casa y vais a decir, oye, que sepas que tú eres kinestésico y que te voy a calibrar y te voy a hacer un rapport porque ahora tengo inteligencia emocional, y te van a decir, ¿dónde has estado? ¿En una secta? Cuidadito, que no impresionemos a la gente. Sí. Utilizar más vocabulario visual, pero porque tu madre sea más visual y a lo mejor tú eres más kinestésico. O sea, que la forma de expresarnos muchas veces también es lo que más hemos oído, ¿no? Sí, pero luego llega un momento que te despegas de tu madre. Es decir, que somos más visuales, somos más auditivos o somos más kinestésicos según aquello que utilicemos más. Por ejemplo, si tengo en clase un cámara de televisión, está claro que un cámara de televisión que lleva toda su vida siendo cámara de televisión o un fotógrafo van a ser visuales, porque están acostumbrados a ver la vida detrás de una cámara. Sin embargo, si a quien tengo en clase es a un músico, es muy fácil que sea auditivo, por ejemplo. Si a quien tengo en clase es a un líder, un jefe de equipos, es fácil que sea kinestésico. O sea, y además podemos cambiar. A lo mejor en mi adolescencia fui muy visual porque me dedicaba a ir al campo a observar los pájaros con prismáticos y luego he dejado de hacerlo. Entonces, como ya no tengo esa costumbre, todo lo que hacemos en nuestra vida nos condiciona para ser más visuales, más auditivos y más kinestésicos. Pensad una persona que es visual y tiene un accidente de tráfico y se queda ciega.
Si ya no tienes el sentido de la vista, no puedes seguir siendo visual. Empezará a desarrollar el oído. Por lo tanto, aunque antes fuera poco auditiva, se va a hacer más auditiva porque lo necesita. O sea que, por supuesto, lo bueno que tiene la PNL es que nos enseña cómo somos y nos dice que podemos hacer cambios. No vale eso de que yo no puedo cambiar. Dime. No, visuales, los visuales se llevan mejor, los auditivos se llevan mejor y los kinestésicos se llevan mejor. ¿Es mejor ser visual, auditivo, kinestésico? No. Depende de para qué. Si vas a ser vigilante jurado, mejor que seas visual. Pues eso te va a colar todo el mundo. ¿Vale? En España, ¿cuáles se da más? El visual kinestésico y el kinestésico visual. Son los más habituales. En los países nórdicos, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, porque también va con carácter, con temperamento, es cultural. Los españoles nos tocamos, pero los latinos se tocan mucho más. Yo tengo a veces alumnos latinoamericanos y todos los días que llegan a clase se dan besos. Es normal, están acostumbrados. Hay más kinestesia en Latinoamérica. En los países del norte de Europa es más habitual que sean más fríos, hay poca kinestesia. Dime. No hay diferencias por sexos. Y siempre hay alguien que le gusta decir, no, es que los hombres son más visuales, las mujeres... No. Hay hombres supervisuales y hay mujeres muy visuales. ¿Alguien ha leído la serie Millennium? ¿O ha visto las películas? Lisbeth Salander, un personaje de ficción creado por un escritor, pero podemos saber, por cómo nos la describe el escritor, podemos saber cómo es Lisbeth Salander. De primero, visual, tiene memoria fotográfica. Y de segundo, auditivo. ¿Por qué? Porque el kinestésico ni hablar, no deja que la toquen por lo que le ha pasado en su pasado. Fijaros, hasta los personajes de ficción podemos saber cómo son. Sí. Para seguir aprendiendo sobre este tema, cómo mejorar la comunicación sobre la base de estas dos ideas, ¿no? Casi a nivel de usuario, ¿qué nos recomendarías? ¿Por dónde podríamos continuar? ¿No? Hago eso de la publicidad de he venido a traer mi libro. Bueno, este es uno de los libros, el que yo he escrito sobre el tema, Estás comunicando, que habla de estos temas. Hay muchísima bibliografía en Internet. El problema de los libros de PNL, como le pasa un poco también a Daniel Goleman, es que suelen ser muy pesados de leer. Entonces, por eso yo quise escribir un libro que fuera, yo escribo, no escribo literatura, escribo como hablo, tratando de hablar lo más claramente posible. Entonces, por eso escribí un libro que fuera muy fácil de entender, de comprender por todo el mundo. Pero hay muchísima bibliografía también en Internet, ¿eh? Podéis ver cosas mías, pero podéis ver cosas de otros autores que también son estupendas. Y en breve voy a sacar un libro específico sobre oratoria con inteligencia emocional y PNL. Ese saldrá dentro de poco. Más. Pues ideal, ¿sabes? Yo tuve un equipo de 7 personas en un momento dado de mi vida y fue ideal saber qué eran cada uno de ellos porque podía darles lo que querían. Imaginaros, un kinestésico no le importa que le toquen. Entonces, si yo veo que una persona está mal un día determinado, puedo llegar y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y esto lo va a agradecer. Ahora, si es visual auditivo, le pongo la mano encima, va a pegar un bote. Es decir, que puedes comprender mejor a las personas con las que trabajas y ayudarles a que puedan hacer su trabajo mejor. ¿Sí? ¿Más? Y a los niños hay que potenciarles todos. Fijaros en los niños. O sea, hay niños que son muy visuales porque ya empiezan a dibujar desde pequeños, etcétera, etcétera. Hay los típicos niños que en clase no están quietos nunca. ¿Por qué? Por la kinestesia, porque necesitan hacer. Los niños kinestésicos necesitan tocar las cosas. Entonces, si el profesor es todo teoría, se van a aburrir en clase. Niños auditivos que desarrollen el oído. O sea, tratar de potenciar los 3, por favor. ¿Vale? Para que será más fácil para ellos comunicarse después en su vida cotidiana. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a terminar con un ejercicio que va a ser fácil porque lo hacemos cada uno desde su sitio. Y es simplemente que crucemos... Bueno, voy a poner la última diapo. Ahí me tenéis en Twitter, me tenéis en el correo electrónico. No me perdéis para siempre. Estoy ahí. Cualquier duda, por ejemplo, alguna duda sobre bibliografía o sobre cursos o lo que sea. Yo soy una persona bastante maja y trato de contestar todos los emails que puedo.
Vamos, te contesto a todo, o sea que no hay problema. Bueno, este ejercicio. Cruzamos los dedos. Venga, que no es tan difícil. Bien. Soltamos y volvemos a cruzar. Soltamos y volvemos a cruzar y los dejamos cruzados. Fijaros, siempre hay un dedo pulgar que ponemos por encima. Algunos pondréis el derecho y otros pondréis el izquierdo, pero habitualmente es siempre el mismo. Que sepáis que según estudios de la Universidad de Cambridge, las personas que ponen por arriba el dedo gordo derecho van a tener una vida económicamente muy fluida. Ah, estupendo, tal. Genial, bueno, pues estamos fastidiados, tal. Comentarios habituales. Pues sí, pues tal, pues cual. Bien. Aquellas personas, dicen los de Cambridge, que aquellas personas que ponen el dedo pulgar izquierdo por arriba es porque van a tener una vida sexualmente muy satisfactoria. Ah, entonces mejor, claro, tal, no sé qué. Hay algunos que hacen así, no sé lo que quiero, tal. No sé si tengo que elegir, no sé. No. Esto era broma, ¿vale? O sea, los de Cambridge no lo han dicho. Pero lo que sí es verdad es, vamos a cruzar los dedos de manera como no lo hacemos habitualmente. Es decir, poniendo por arriba el dedo pulgar que nunca ponemos. ¿Bien? Vale. Este simple ejercicio nos demuestra tres cosas muy importantes. La primera de ellas que tenemos hábitos, como el del rinoceronte Rómulo, que no sabemos por qué los tenemos, pero están ahí. La segunda, que cambiar cualquier hábito en nuestra vida cuesta. Y la tercera, que si queremos, podemos. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Buenas tardes.